La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Laura Bermejo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena Ser, Código de Barras. Laura Bermejo. Más de un 40% de los españoles bebe agua embotellada a diario. Lo hacen sobre todo los que viven en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía o Aragón. Comunidades en las que los ciudadanos insisten es desagradable beber agua del grifo. Esta decisión cuesta a las familias 100 veces más que abrir el grifo en casa. Una familia media de 4 personas que consumen 2 litros por día, que digamos que es lo que está recomendado para mantener una correcta hidratación, gastaría aproximadamente unos 500 euros al año en agua embotellada frente a los 5 euros que supondría consumir el agua del grifo. Hoy hablamos sobre agua y también nos vamos de pesca a la meseta castellana, a Medina del Campo, donde la empresa Noray lleva 13 años criando langostinos. Dentro de 30, 40, 50 años ya no va a haber tanta producción marina en el mar. Entonces hay que abordar la acuicultura desde una perspectiva sostenible para seguir abasteciendo, ¿no?, la demanda de la población. También hoy seguimos la pista de un tipo de calzado que está muy de moda y del que no paran de hablar las redes sociales, la moda barefoot o calzado minimalista. Una suela relativamente fina, que es muy flexible y ya empezamos a permitir el movimiento de este pie, la cosa ya cambia muchísimo, pero sobre todo lo más importante es que la puntera dé espacio a los dedos. Cuando estos dedos tienen espacio, mejora la propulsión, el amarre al suelo, trabaja toda la musculatura intrínseca del pie. Por último, hoy también vamos a responder las consultas de nuestros oyentes. Hoy todo lo relacionado con aviones y aeropuertos. Por ejemplo, ¿deberían indemnizarme por tener que pasar una noche en el aeropuerto por un retraso en un avión? Empezamos. Es un gesto que hacemos decenas de veces al día, abrir el grifo para tomar un vaso de agua o para llenar una cacerola en la que cocinar. Un gesto que hacemos a diario, pero sin embargo más del 40% de los ciudadanos bebe agua embotellada porque la del grifo no le sabe bien. Adela Molina, compañera de la sección de Sociedad de la cadena SER, ¿qué tal? Hola Laura, ¿qué tal? El dato es de una encuesta de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha preguntado a los consumidores por la calidad del agua del grifo y los resultados, Adela, son bastante dispares, ¿no?, según cada comunidad autónoma. Sí, la verdad es que hay diferencias bastante notables. Los que peor agua tienen, según esta encuesta de la OCU, son los residentes en la Comunidad Valenciana y Cataluña. En esas autonomías, al menos el 35% de los encuestados considera que el agua es mala o muy mala. Hay que aclarar que hablamos del sabor. En todos los casos el agua es apta para el consumo, pero no está buena. María Teresa, que es una oyente de Valencia, nos ha querido contar su caso. La verdad es que el agua de Valencia es un agua saludable y es potable, pero la realidad es que su sabor es muy desagradable. Entonces nosotros lo que hicimos hace unos años fue comprar un aparato de osmosis y cuando queremos beber lo hacemos a través del grifo que viene de ese aparato. Por otro lado, nosotros tenemos un apartamento en Denia y bueno, hay que decir que en Denia el agua todavía es mucho peor de sabor que el agua de Valencia. Entonces allí, sin ninguna duda, jamás consumo agua del grifo para beber. Lo que hago allí es comprar agua embotellada. Entonces, claro, al coste que representa la factura del agua que tenemos que pagar todos los meses, pues bueno, hay que añadirle, por lo menos en la Comunidad Valenciana, un sobrecoste que bien o porque hayamos hecho la inversión, ya sea en el aparato de osmosis, luego un mantenimiento, porque el aparato de osmosis todos los años tienes que cambiar también los filtros o las membranas, y que te digo, pues de tener que pagar todo lo que es el agua embotellada, con lo que además significa de transporte, que también no deja de ser incómodo, ¿no? Para nosotros eso representa, con respecto a otras comunidades en las cuales he estado y el agua es
magnífica, pues representa un inconveniente, ¿no? No lo puede representar ni explicar mejor María Teresa, un inconveniente en comodidad y sobre todo un gasto mayor. Adela, ¿qué dice el estudio de otras comunidades? Bueno, en Andalucía, Aragón y Castilla y León los descontentos con el agua rozan el 20%. Los más satisfechos están en Madrid, donde lo de que el agua es buenísima es prácticamente un lema de la ciudad, y también en el País Vasco. En las dos comunidades el porcentaje de satisfacción con el agua del grifo es del 99%. Bueno, pues sabiendo un poco los datos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay sitios en los que el agua sabe mejor que en otros? Bueno, pues podríamos pensar que está relacionado con el origen del agua, si proviene de desaladoras, por ejemplo, frente a lugares en los que llueve mucho, y eso influye, pero la OCU cree que lo determinante realmente es el tratamiento que se le da al agua antes de llegar al grifo. José Carlos Cutiño, que es uno de los portavoces de la organización, nos ha puesto un ejemplo muy revelador para explicarlo. En Galicia, donde podríamos plantearnos que el nivel pluviométrico es muy elevado, solo el 51% de los encuestados nos dicen que beben el agua de grifo de su casa. Es decir, es la tercera comunidad por la cola, solo empeorada por Cataluña y la Comunidad Valenciana en cuanto a las preferencias de los consumidores, con lo cual parece que está más relacionado con el tratamiento que se le da al agua que realmente con cuestiones relacionadas con la pluviometría, las sequías, etcétera. Para corregir esto, OCU pide medidas a las administraciones, mejores tratamientos, filtros de sales y otro tipo de sustancias para conseguir que el agua sea de mejor calidad y como tiene que ser, que es incolora, inodora e insípida. Mientras estas medidas llegan, hay muchos consumidores, un 41% según esta encuesta que comentábamos, que optan por el agua embotellada, algo que tiene un coste para las familias, ¿no?, que también la OCU ha estimado. Sí, por esto le hemos preguntado también al portavoz, José Carlos Cutiño. Pues para que nos hagamos una idea, supone un coste 100 veces superior al del agua del grifo. Es decir, una familia media de 4 personas que consumen 2 litros por día, que digamos que es lo que está recomendado para mantener una correcta hidratación, gastaría aproximadamente unos 500 euros al año en agua embotellada frente a los 5 euros que supondría consumir el agua del grifo. Quiere decir que estamos pagando 100 veces más por ese consumo de agua de lo que deberíamos de pagar. Para aliviar un poco ese gasto de quienes no tienen otra opción que la de recurrir al agua embotellada, OCU recomienda comprar garrafas grandes de 5 u 8 litros, que son más económicas y tienen también un menor impacto ambiental. Sobre la opción de recurrir, por ejemplo, a una empresa para que nos suministre esas garrafas, señalan que antes es mejor echar cuentas. Habría que hacer realmente un cálculo de hábitos de consumo para saber hasta qué punto un suministro de este tipo pues puede ser más rentable. En cualquier caso, se trata de comparar en función de esos consumos, unos 2 litros de agua por consumidor al día, y también tener en cuenta si esa agua la vamos a destinar solo a beber o si también la vamos a destinar a cocina, con lo cual estamos hablando de cantidades bastante mayores que van a incidir en el análisis de coste-beneficio a la hora de tomar una decisión u otra. OCU también recuerda, Laura, a los consumidores su derecho, amparado por ley, a solicitar agua del grifo en los establecimientos de hostelería, algo que muchas veces se nos olvida, pero que podemos pedir siempre que queramos. Pues dice la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, que es importante que las administraciones tomen medidas para mejorar esta calidad del agua. Por eso hemos querido invitar al programa a Luis Baviano, que es gerente de AEOPAS, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. Luis, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, muchas gracias por invitarme. Lo primero de todo, ¿de qué depende la calidad del agua? Estábamos hablando de que hay muchos usuarios en diferentes comunidades autónomas que no les gusta el agua que beben, el agua que sale del grifo. ¿De qué depende esa calidad? La calidad del agua, al final, son criterios sanitarios. Es decir, en España se puede decir que el agua se sirve en nuestro grifo con unos controles sanitarios adecuados, y esa es su calidad. Otra cosa es situaciones relacionadas con el sabor. El sabor, tenemos el Mediterráneo con las calcáreas, indudablemente producen un sabor peculiar. Quiero decir una cosa, la industria embotellada del agua es muy reciente. En España se servía un agua de muchísima más baja calidad hace 20 años en nuestro grifo, y se consumía el agua del grifo, salvo en pequeños municipios. La publicidad, los valores que de alguna manera el marketing asociado a un producto comercial ha hecho es la que generalmente está condicionando, como no puede ser de otra manera, nuestros consumos, como pasa en otros
ámbitos de nuestra vida. El sector del agua es el sector alimenticio que más crece en el mundo. Es un lucrativo negocio y lo tenemos que relacionar así. ¿Quieres decir que de alguna manera se está promoviendo ese consumo de agua embotellada más que de agua del grifo? Totalmente. Existe un marketing de un producto que asocia el agua embotellada a salud e incluso se nos asocia una cierta compatibilidad con el medio ambiente, cuando aquí estamos hablando de que el impacto medioambiental de este tipo de sectores es 3.500 veces mayor que beber el agua de grifo. Y frente a eso, ¿qué hay? Una pasividad, una falta de conciencia, una falta de acción por parte de los operadores de agua que no ven en el agua de grifo un producto que haya que defender. Por eso, desde AEOPAS hemos exigido, que haya modificaciones de tipo jurídico que impulsen este agua. A mí no me gusta que en España se vea como un logro que el agua de grifo, si tú la pides en un bar, se te tiene que dar. No, es que en la mayoría de nuestros países del entorno no hay que pedirla, se te ofrece. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí no me parece que solo haya que limitarlo a los hogares. El agua de grifo debería de estar presente en nuestra vida cotidiana. Tendríamos que tener una amplia red de fuentes en nuestras ciudades, asociadas a nuestra educación. Y todo este tipo de cosas en España, lejos de haber crecido, han decrecido en el tiempo, salvo algunas excepciones hechas, por ejemplo, en la ciudad de Cádiz, donde hay un mallazo de un programa del ayuntamiento pro grifo en torno a esta cuestión, o actualmente en Chiclana de la Frontera y otros municipios que están dentro de esta iniciativa. De hecho, AEOPAS, junto a 20 operadores públicos, Promedio en la provincia de Badajoz, la ciudad de Córdoba, que fue pionera, Chavia en Alicante. Es curioso porque Denia, esta señora hablaba muy mal de ella, es un agua privada, frente al municipio que está al lado, Chavia, donde se promueve, es un gestor público, se promueve, es decir, hay también una valoración, un compromiso, que ya te digo, lo que hay que exigir es responsabilidad medioambiental y no se puede tener responsabilidad medioambiental con el impacto ambiental del agua embotellada. Hablamos de cambio climático, todo el día se nos llenan las palabras de compatibilidad de medio ambiente. Y en nuestros actos más cotidianos, como puede ser el agua, el consumo de agua, que llega además a nuestros hogares con un esfuerzo tremendo, lo que tenemos que exigir es que nos llegue en calidad, en cantidad e incluso en sabor. Y eso requiere inversión. ¿Qué hay de ese 40% que refleja esta encuesta de la Organización de los Consumidores y Usuarios, que en efecto dice que no bebe agua del grifo, probablemente no por gusto, o sea, no porque lo prefiera, ¿no? Porque no prefiera gastarse 100 veces más en agua embotellada, sino porque no es agradable de beber? Bueno, ya te digo, hace 50 años, hace 20 años, el agua de grifo, el agua embotellada en nuestro país era marginal y las inversiones en agua eran igual muchísimo peores que en la actualidad y las garantías sanitarias eran muchísimo peores que las muy exigentes que tenemos desde un nuevo decreto de transposición europea de hace un año. Hay muchísimas cosas. Lo que hay aquí es mucha marketing, mucha pasividad por parte de los operadores de gestión del agua, que no ven en el agua de grifo pues una prioridad, sino lo ven en el agua en términos de más usos, y una pasividad también tremenda y falta de responsabilidad por parte de los ciudadanos. Existe la tecnología necesaria, suficiente para que hoy en día tengamos, ya te digo, garantía no solo sanitaria, sino también de sabor en el agua de nuestros grifos. Eso requiere también inversiones, pues háganse. Como esta que comentaba nuestra oyente de filtros, ¿se refiere a ese tipo de inversiones? Es que ese tipo de inversiones individuales conducen a la insostenibilidad. Lo que hay que hacer son sistemas que filtren de alguna manera
a mayor escala, que sean con menor impacto ambiental y con menor coste en el bolsillo de los ciudadanos. Esto no es una solución individual. Lo bueno del agua de nuestro grifo es que pertenece al bien común. Invertir en el bien común es invertir en el futuro de nuestra sociedad y de nuestro planeta. Y lo hacemos todo al revés. Al final es todo soluciones individuales. El máximo individualismo es pensar que el agua embotellada es accesible para todos y es imposible sostener el mundo en términos de agua embotellada. Es imposible tener accesibilidad al agua en términos de agua embotellada y es imposible tener sostenibilidad ambiental en términos de agua embotellada. Y además, en este mito del marketing del agua embotellada asociado a la salud, los informes internacionales nos advierten ya de los problemas de los microplásticos, etcétera, etcétera, que tienen en la salud el agua embotellada. O sea, también tenemos que desmontar los mitos, al mismo tiempo que tenemos que reforzar el agua que nos pertenece a todos, que es el agua de grifo. El problema que tenemos es que en torno al agua de grifo hay mucha especulación, porque vivimos en un país donde se permite la privatización, y la privatización trae desinversión, y al mismo tiempo que trae desinversión, trae laxitud y faltas de exigencia en torno a ese agua. Entendiendo todo esto que comentas, ¿hay margen de mejora en esta calidad a la hora del consumo, ¿no? De lo que decíamos, del sabor? O sea, ¿cuál es ese margen de mejora y de quién es la responsabilidad también? Bueno, la responsabilidad indudablemente pasa de los ayuntamientos, que de alguna manera son en última instancia los responsables del servicio. Pero recuerda que en este país el 50% está privatizado y eso hace que las soluciones pasen por unos costes muchísimo más amplios que si fuera público. Pero ¿cuáles son esas soluciones o cuáles podrían ser esas soluciones? Bueno, existen mecanismos. Por ejemplo, todo lo que la entrevistada ha dicho de forma individual, cuando se puede hacer a un coste muchísimo inferior, con una calidad muchísimo mejor, si se lleva a escalas de tratamiento más exigentes. Filtros de arenas, etcétera, etcétera. Hay muchísimos MOSI, hay muchísimos. Ya te digo, no es un problema tecnológico, es un problema de prioridades. El agua tiene que ser accesible en precio, pero también tiene que ser accesible en calidad. Y estoy seguro que la mayoría de la gente estaría dispuesta a pagar un poquito más si tuviera además un agua de un poquito más de calidad en el sabor. Claro. Claro, pero eso requiere un debate, eso requiere una planificación, eso requiere un compromiso, eso requiere una visión de pueblos y ciudades. Pues Luis Baviano, gerente de AEOPAS, la Asociación Española de Operadores Públicos y de Abastecimiento y Saneamiento, muchísimas gracias por haberte pasado por el programa. Un abrazo. Gracias a vosotras. Adela Molina, compañera de la sección de Sociedad de la cadena SER, gracias a ti también. Gracias a vosotros. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Hoy nos vamos de pesca, pero nos vamos de pesca a la meseta castellana, a Medina del Campo. Vamos a pescar langostinos. Esto es como la pesca como en el mar, en un barco, pero en hormigón y una piscina. Es muy, muy atractivo ver cómo pescan, porque al final parecen toreros con la red, lanzan así la red desde el hombro. Saltan, ¿eh? Sí. ¿Esto qué puede pesar cada langostino de estos? Esto estarán entre 20 y 24 gramos, así. ¿Cuándo estarán para pescarlos? ¿Se pescan así? Estos ya están. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Hola, Laura, buenos días.
Me llama mucho la atención que se instale una granja de langostinos en Medina del Campo. A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué esa ubicación y qué ventajas tiene tú que has estado allí? Pues mira, Yolanda Patiño, que es la directora de marketing de Noray, la marca con la que se comercializan estos langostinos, apuntaba 2 razones. Una, digamos, ecológica y otra pensando en la estrategia de mercado y en la distribución. Lo primero era probar la viabilidad del proyecto alejados del mar, ¿no? Sin tener un impacto en el ecosistema marino. Y por otro lado, responde a una decisión estratégica. Al final, Medina del Campo está justo en el centro de la península, en una distancia más o menos equidistante de todas las costas, y a nivel logístico estás a 1:30, que es una plaza importantísima de Madrid, y luego estás a 4 o 5 horas de cada costa, ¿no? A nivel distribución. Aparte de elegir Medina del Campo, a 300 kilómetros del mar, el fundador de esta empresa, el noruego Björn Amstein, decidió instalarse en España, entre otras razones, porque somos el país europeo que más marisco consume. Además de la curiosidad, ¿no?, que puede despertar en nosotros el cultivo de langostinos tierra adentro, es que estamos hablando de acuicultura. Hoy por hoy, la industria de mayor crecimiento en la producción de proteínas, que es uno de los componentes básicos de nuestra dieta. Las cifras hablan, supongo. Pues hablan y nos dicen que esta industria no va a parar de crecer, aunque tiene sus defensores y también sus detractores. Hoy el 50% del pescado que se consume en el mundo procede de granjas. En Europa superamos esa cifra, ya es más de la mitad, y España es una potencia en este sector. Es el futuro de la pesca. Dentro de 30, 40, 50 años ya no va a haber tanta producción marina en el mar. Entonces hay que abordar la acuicultura desde una perspectiva sostenible para seguir abasteciendo, ¿no?, la demanda de la población. En Noray presumen de ofrecer un producto 100% natural, sin sulfitos, ni aditivos, ni antibióticos. Me lo cuenta la directora de marketing antes de invitarme a entrar en las instalaciones. Es un producto que está completamente libre de sulfitos, un producto natural, libre de aditivos, es solamente langostino, cosa que es difícil, ¿no?, conseguir hoy en el mercado, sobre todo por el tema de las logísticas. Y al final es un producto español y es un producto que además está muy vinculado con el sector de la restauración. Vamos a enseñarte el mar de Medina del Campo. ¿Has estado en alguna granja acuícola, cocina de aves durante las últimas 72 horas? No, Vale. Porque entonces no podría entrar. Pues igual no. ¿Y eso por qué? Por bioseguridad. Nosotros tenemos un sistema de cultivo que es el agua y es muy fácil contaminar el agua. Y luego una contaminación externa echaría a la basura todo un trabajo de mucho tiempo. Nos calzamos unos protectores en los pies y entramos en una de las naves con Paula Esteban, la responsable de calidad y sostenibilidad. Bueno, vamos al corazón de Noray, que es el laboratorio. Aquí es donde se analiza pues todas las condiciones y parametrización del agua, condiciones físico-químicas, calidad del agua. Al final nuestro sistema productivo se basa en un control exhaustivo de la calidad del agua y aquí se hacen pues todos los análisis. El agua es la base de la acuicultura, pero estando en la meseta y siendo los langostinos animales marinos, ¿qué agua utilizan? Pues escucha la respuesta porque a mí me sorprendió. Se coge el agua del grifo, se sala y luego se reutiliza, ciclo a ciclo. Pues eso, agua del grifo. Algo más, ¿no? Imagino. Pues con algo más, con sal marina procedente de mares orientales y materia orgánica que ayuda a crear el ecosistema natural de estos crustáceos. Tiene mucha carga de materia orgánica porque al final estos langostinos son como los buitres, son carroñeros, entonces están en la parte de abajo del mar cuando son adultos. Y en la parte de abajo del mar pues tienen mucha cantidad de materia orgánica, mucha oscuridad y ese tipo de ecosistema es un poco el que se recrea. ¿Y de qué se alimentan ellos? Ellos se alimentan del pienso que echamos y de las propias bacterias y de las algas y todo lo que hay en el agua. Estamos en una nave amplia rodeados de lonas blancas que protegen las piscinas que están excavadas en el suelo. Bueno, pues esto que ves aquí enfrente son las piscinas. Bueno, vamos a abrir esta. ¿Qué te parece? Calor, ¿eh? Hace calor, sí. Abres y es como si fuera una sauna lo que hay aquí dentro. Sí. Realmente esto es el ecosistema, pues eso, que habría en las profundidades de ciertos mares y océanos. La marca Noray se anuncia como el langostino fresco y sostenible. Ya sabemos que el agua se recicla, pero ¿qué hacen, por ejemplo, con los residuos sólidos? Porque el agua contiene materia orgánica que digo yo que se tendrá que ir eliminando, ¿no? Así es, y esos residuos sólidos, el fango, también se reciclan, nos lo cuenta la responsable de calidad. En cada ciclo de cultivo hay una parte que no es agua, que es la que no se recicla, que es sólida, que se llama lodo. Y mira, ahora mismo hoy, no sé si lo has notado, pero huele un poco a fango. Hoy estamos recogiendo el fango. Entonces, al recoger el fango, pues lo mueves y eso huele. Y, por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es enviarlo a calderas de biogás. Las calderas de biogás de biomasa, pues al final necesitan, es como un combustible, ¿no? Para poder funcionar y eso es materia orgánica.
y nosotros producimos un residuo con mucha materia orgánica. Vamos acabando el recorrido y pasamos por delante de la zona donde se reparan las redes. Igual que en las lonjas de los puertos de mar, aquí las redes se reparan a mano una vez a la semana y me cuentan que la pesca del langostino fresco también se vende cocido, la del fresco se realiza bajo demanda. Hacemos pescas bajo demanda. Quiere decir que nosotros, para garantizar la máxima frescura del langostino, que es lo que nos hace diferentes, pescamos acorde a las necesidades del cliente. Es decir, yo necesito recibir el langostino el miércoles, pues yo te lo pesco el martes y te lo envío y el miércoles lo tienes en tu casa. Si tú quieres 30 kilos para tu restaurante, los pides, los encargas y te los pescamos para ti. No estocamos producción. Los langostinos viven en las piscinas y salen de las piscinas es para ir a casa del cliente, ¿no? Queda mucho por contar en números que producen 40 toneladas de langostinos al año. Su objetivo es llegar a las 100 y seguir creciendo, que en 2022 por su calidad recibieron uno de los premios nacionales que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y un dato más sobre el sector. Según datos de la patronal, España produce el 23% de la acuicultura europea. Las especies más abundantes, el mejillón, la lubina, la trucha y el atún rojo. Qué bueno todo esto. Por cierto, Sonia, ¿tú probaste los langostinos? Yo los probé primero en un restaurante de Medina del Campo. El chef trabaja con ellos y hace un langostino con kimchi delicioso, fantástico. El restaurante creo que es Mónaco. Y luego los probé en mi casa, que los hice, bueno, pues como yo sé que es poca cosa, ¿no? Los hice un poquito al horno, tal, riquísimos. Buenísimo. ¿Se nota alguna diferencia? Pues la verdad es que yo no soy una experta en cata de langostinos, por supuesto, pero sí que es verdad que la carne era muy blanca, muy fina y un poquito crujiente, ¿sabes? O que se nota que está fresquito. Qué bueno, pues vamos, ya lo tengo claro, dónde voy a ir la próxima vez a comer unos langostinos. A Medina del Campo. A Medina del Campo. Gracias, Sonia. A ti, Laura. Código de Barras, un programa de consumo y mucho más. Abrimos nuestro consultorio veraniego, un consultorio que ya saben es temático sobre todos los asuntos que nos afectan como consumidores y usuarios ahora en verano, que no son precisamente pocos, así que para ello nos está acompañando Francisco Rodríguez, responsable jurídico de Consumes. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido otra vez. Gracias, Laura, un placer de nuevo estar con vosotros. Hoy la temática son aviones y aeropuertos, y esto es lo que les hemos comentado a nuestros oyentes para que nos dejaran diferentes consultas. Y es que precisamente en este momento pues habrá muchos oyentes que están viajando de lado a lado en avión, cargando con sus maletas, intentando pues saber cuáles son sus derechos en estos momentos, pues por si les pasa cualquier cosa, ¿no? Vamos a ir con la primera consulta sobre un tema bastante controvertido que ya nos ha ocupado el tiempo en los últimos meses y semanas y le afecta a muchas personas. Yo estaba volando de Santiago de Compostela a Málaga y en mi billete, cuando compré el billete, también añadí la opción de tener con mi billete una maleta de cabina, una maleta de mano. Y normalmente en tu billete aparece Priority. Yo llevaba mi maleta de mano, no miré bien mi billete, me puse en la cola de Priority y cuando me tocó a mí, la azafata me dijo que mi billete era non-priority. Como yo había dado por hecho que al tener una maleta de cabina era priority, no me di cuenta que en el billete ponía ciertamente non-priority. Y ella me dijo que no podía pasar al avión con mi maleta, que la maleta la tenía que haber facturado antes. Y me dijo que si no pagaba 60 euros no podía subir al avión. Entonces no sé el motivo de por qué me pasó esto. Francisco, ¿en qué momento hemos pasado a que la maleta de cabina, que es un objeto con el que tenemos que cargar en nuestro viaje con nosotros mismos, nos obliguen a facturarla como una maleta facturada de más peso? Sí, desgraciadamente, Laura, desde hace algún tiempo las compañías aéreas, sobre todo algunas, están buscando cualquier excusa o motivo para poder incrementar el precio de los billetes. Bien sea con las maletas, bien sea con facilidades o prioridades en el acceso al avión, o sea incluso con la elección de asientos.
Pero eso sí que es importante que el consumidor sepa cuáles son sus derechos a la hora, sobre todo, como bien dices, del equipaje, porque es algo esencial a la hora de realizar un trayecto en avión, porque evidentemente has de transportar una serie de objetos contigo que son esenciales. En este caso, el equipaje, ya nuestra Ley de Navegación Aérea de 1960 ya estableció como un derecho básico y esencial dentro del precio del billete, es decir, que las compañías no podrían incrementar el coste, el equipaje de mano. Sí que es cierto que la norma establece unas advertencias sobre el tamaño, el peso o la seguridad, pero eso no implica que las compañías puedan denegar sistemáticamente que cualquier pasajero pueda transportar consigo una maleta para poder llevar los elementos necesarios para poder realizar ese viaje. En este caso, el oyente, como nos comenta, si le han cobrado un cargo de 60 euros por simplemente llevar un equipaje de mano en la bodega del avión, sí que sería reclamable porque, como comentaba, la Ley de Navegación Aérea ya permitía a todos los pasajeros el poder llevar un pequeño equipaje de mano porque, como comentábamos, es algo esencial en cualquier trayecto en avión. Por eso, si con el cargo que le han efectuado y con el pago de esos 60 euros, sería lo ideal que hiciera esa reclamación para poder reclamar y recuperar el importe de 60 euros que le han cobrado. ¿A través de alguna organización de consumidores o a través de consumo o cómo lo haría? Bien a través de una hoja de reclamaciones en el propio aeropuerto o bien a través de las oficinas municipales de información al consumidor que pueda tener en su localidad o incluso a través de las asociaciones de consumidores a las que se pueda asociar para realizar esta gestión de reclamación. Vamos con la segunda consulta. También en este momento, como decíamos, hay muchos españoles que están viajando y quedándose horas de espera en aeropuertos, hasta que la situación puede llegar a complicarse. Yo hace unas cuantas semanas estuve en Bruselas de viaje y a la vuelta tenía el vuelo de Bruselas a Madrid a las 7 y pico de la mañana. Total, que cuando fui al aeropuerto a las 7 de la mañana, que la verdad que fui un poco con la hora justa, resulta que habían vendido más billetes que plaza tenía el avión. Total, que como llegué uno de los últimos, no pude subirme al avión. Y me dijeron desde la compañía que me aplazaban el vuelo hasta por la noche. Total, que el vuelo, que en vez de cogerlo a las 7 de la mañana, lo cogí prácticamente por la noche y llegué a Madrid a las 11 de la noche. Así que mi duda es, aunque ellos me dieran un vuelo sustitutivo, es si tengo alguna posibilidad de obtener una indemnización por tirarme literalmente 12 horas en un aeropuerto. Pues ahí está la pregunta, poco más que añadir. ¿Puede reclamarlo de alguna manera? ¿Pueden indemnizarle de alguna forma? Sí que puede reclamar. Sí que es verdad que actualmente no es tan habitual que se produzcan este tipo de situaciones de overbooking. Antes, hace ya algunos años, era desgraciadamente algo más habitual y por eso se aprobó a través de la Unión Europea un reglamento en el año 2004 que estableció compensaciones a las personas consumidoras y usuarias que se vieran o que sufrieran este tipo de situaciones. Precisamente a raíz de que existieran estas sanciones o indemnizaciones a los pasajeros, empezaron a reducirse de una forma considerable estas situaciones de overbooking, como nos comentaba el oyente. Pero precisamente porque existe ese reglamento y esas indemnizaciones y compensaciones, sí que el oyente sí que podía reclamar y solicitar esas compensaciones por el retraso que ha sufrido y la cancelación del vuelo que tenía contratado entre Bruselas y Madrid. En este caso, las indemnizaciones vienen dependiendo de la distancia del vuelo que se vaya a realizar. Y esas indemnizaciones van desde los 250 euros hasta los 700 euros, dependiendo de la distancia. Si es menos de 1.500 kilómetros, sería 250 euros, entre 1.500 y 3.500 kilómetros, 400 euros, y a partir de 3.500 kilómetros, 600 euros de indemnización. Eso no quita para que si se produjeran unos perjuicios económicos mayores para ese pasajero, podría seguir reclamando de una forma justificada, es decir, aportando justificantes cuáles serían esos perjuicios que pudieran incrementar la indemnización que prevé este reglamento de la Unión Europea. La siguiente consulta es algo más concreta, es una oyente que ha viajado a Estados Unidos y le ha sucedido lo siguiente. El caso es que yo he viajado bastante a Estados Unidos con una visa F1, que es la de estudiante. Pues me ha pasado, sobre todo de las últimas veces que fui, que mi billete tenía puesto
4 S en lo que es el boarding pass. Y claro, esas 4 S significaban que yo llegaba a la puerta, me llamaban por megafonía y me pedían pues revisar toda la maleta, me hacían un test para ver si llevaba alguna bomba. Entonces, pues mi duda es si estas 4 S que aparecen en el billete y que te revisan, si son aleatorias o tiene algún sistema para que registre a ciertas personas. Francisco, ¿esto cómo funciona? Pues la verdad es que Estados Unidos, a partir de lo que ocurrió en el 2001 con el atentado que se produjo en las Torres Gemelas el 11 de septiembre, incrementó de forma considerable las medidas de seguridad y revisión de pasajeros. Se hacen revisiones aleatorias, pero también a través de los pasajes y los billetes se establecen a qué determinados pasajeros se les tiene que hacer una revisión más allá de la habitual. Y precisamente ese código aparece en los billetes de embarque, como decía el oyente, con esas 4 S, que significan, con la traducción, la selección de segundo control de seguridad, es decir, un examen más exhaustivo del pasajero y de los bienes que transporte con él. Esa decisión viene a formar parte de la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos y tiene algunas características según las circunstancias del pasajero y del vuelo que se vaya a realizar. Por ejemplo, sí que aparecen esos billetes con las 4 S cuando las reservas se hacen en el último momento, cuando se hacen pagos en efectivo, cuando el billete es solo de ida o cuando los países de origen son de alto riesgo. Es decir, son circunstancias que la Administración de Estados Unidos entiende que ha de hacerse una revisión y un examen más exhaustivo del pasajero y del equipaje para, como medida de control y evitar cualquier incidencia. Sí que es verdad que podría ocurrir que sin motivo alguno un pasajero estuviese sufriendo continuamente la aparición en sus billetes de esas 4 S, con lo cual evidentemente conlleva una serie de molestias bastante considerables por el tiempo que tiene que pasar en el aeropuerto. Si se produjera esta situación, podría incluso trasladar una queja ante las autoridades aéreas de Estados Unidos para que comprueban y revisaran que es un pasajero sin motivo o sin incidencias, para que continuamente esté apareciendo estos códigos en sus billetes y evidentemente con las molestias que ello supone de las revisiones exhaustivas, el control exhaustivo y el tiempo que va a perder en el aeropuerto para este tipo de controles. Pues Francisco Rodríguez, responsable jurídico de Consumes, muchas gracias una semana más por estar aquí con nosotros y conmigo en Código de Barras. Un abrazo. Un abrazo, Laura. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz verano. Ya saben que pueden enviarnos consultas como estas cada semana para que un experto en consumo trate de resolverlas. Tienen 3 vías para hacernos llegar sus preguntas. El correo electrónico del programa, códigodebarras@cadenaser.com, nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, buscándonos como @códigodebarras, o también pueden dejarnos un mensaje de voz en nuestro WhatsApp en el 679 017 014. Les esperamos. Código de Barras. El consumo con buena música. Estos son todos los zapatos barefoot que yo uso en mi día a día. La sexta de los zapatos barefoot, mira. La diferencia a simple vista de una zapatilla barefoot que respeta la anatomía natural de tu pie y una zapatilla, de convencional. Merecen la pena las barefoot. Es un zapato minimalista, plano, flexible y muy ligero. Creo que es una moda. Seguro que muchos de ustedes lo han visto en anuncios en redes sociales, en televisión, o se lo han visto a personas en la calle, en el gimnasio o incluso en la montaña. El calzado barefoot o minimalista es la nueva tendencia de calzado en nuestro país. Este tipo de zapatos
zapatos que ofrecen la sensación de estar descalzo está ganando una popularidad inesperada, atrayendo incluso a atletas y también a personas que lo usan en su vida diaria, incluso celebridades. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Laura, ¿cómo estás? Lo hemos estado comentando estas semanas en la redacción y lo cierto es que tú también has percibido en la calle que estos zapatos cada vez son más comunes, ¿no? Que están de moda. Sí, yo lo he visto en el gimnasio, en la calle, en el parque, incluso en el metro, y la verdad es que me llamó bastante la atención. ¿Cuáles son las características de esta zapatilla para intentar explicar un poco en qué consiste esta nueva moda? Lo primero que hay que saber son las 3 características clave de este tipo de calzado. Lo primero, suela fina y flexible. Lo segundo, cero drop, es decir, talón y punta a la misma altura. Y por último, punta anatómica para evitar la compresión de los dedos. Fueron introducidas por la empresa Vibram en la década de los 2000. Y es que fueron diseñadas inicialmente para navegantes y kayakistas por su agarre en superficies resbaladizas. Pioneras en este tipo de calzado minimalista, también conocido como Five Fingers, eso sobre todo en el ámbito deportivo, estas zapatillas con suela dividida en 5 dedos lo que ofrece al pie es una sensación de estar semidescalzo y con mayor tracción. El calzado dividido permite que los dedos tengan espacio entre ellos y no adopten una forma de garra, lo cual suele ocurrir con el calzado tradicional. Aunque ahora es una moda emergente, también hay que decirlo, al principio era un fenómeno totalmente marginal. ¿Y cómo es su popularidad actualmente? ¿Cómo está esto de moda realmente? Como hemos dicho previamente, es tendencia en el running, fitness o para el uso cotidiano en el día a día. Aún así, para mí, lo que más me llamó la atención es que también se usa en la moda. Vibram hizo una colaboración con Balenciaga en el otoño de 2020 y a finales de octubre del mismo año, Rihanna lució unos botines Five Fingers sacadas de esta colaboración. Vibram también colaboró con 2 marcas japonesas que presentaron un diseño más estilizado y similar a una zapatilla deportiva convencional con cordones, haciendo que este calzado sea más atractivo a la hora de querer comprarlo. En España, empresas como Omne Project están diseñando y fabricando este calzado como zapatillas convencionales, según Manel García, cofundador de la empresa. La gran mayoría de lo que se ve a nivel visual es con la suela, es decir, hacer una suela que visualmente parezca gruesa, pero que realmente sea una suela fina, ¿no? Y básicamente la suela hace el 80%, diría yo, de que la zapatilla sea como más atractiva. También me contó en qué se inspiran para desarrollar el empeine de su calzado. Pues en la parte superior, pues usar un diseño que hicimos muy atemporal, básicamente, inspirado en zapatillas de los 80, de estas, pues todas las zapatillas que se ven siempre, que no son algo específico, ¿no? Pues yo qué sé, tipo Reebok, Adidas, Nike, todas las versiones clásicas, y al final pues yo creo que es lo que busca la gente, un diseño parecido a lo que usarían sin ser barefoot, pero que sean barefoot. Hablamos antes de Rihanna, pero es que hasta la reina Leticia ha llevado un modelo de zapatillas deportivas de esta empresa. Al final es otro ejemplo de lo impredecible que son las tendencias. Es similar al caso de las Crocs, que se popularizaron de un día a otro y atrajeron a numerosos diseñadores y artistas para colaborar con la marca. Como tengo mucha curiosidad con el tema, hice una cosa: utilicé Google Trends para comparar las búsquedas de la palabra barefoot desde 2004 hasta ahora. La gráfica muestra que empieza el aumento en 2022, con un crecimiento notable en la actualidad. Pero es que lo más destacable es que las búsquedas han aumentado casi un 600% de enero de 2022 a julio de 2024. María, CEO de Cackless Barefoot, una zapatería online especializada en calzado minimalista, explica cómo está siendo el auge en su local. Sí notamos un crecimiento en la demanda y en esta tendencia de buscar un calzado respetuoso. Antes se veía muy poco y ahora se ve bastante por la calle, no solo en niños, también en adultos. Se nota que va creciendo la demanda porque ya hay muchas marcas tradicionales que vendían solo zapato convencional, que ya se están dedicando a hacer zapato respetuoso infantil. Miguel, ¿has podido hablar con alguien que las haya utilizado o que las utilice de forma habitual? ¿Cuál es un poco la experiencia del usuario? Sí, le pregunté a 3 personas que usan este calzado tanto en actividades deportivas, en su día a día o para pasear por el campo, por tal de conocer cuál está siendo su experiencia. Ellos son Diego, Nico y Claudia. Yo antes tenía muchas molestias en la rodilla, en la cadera, no podía hacer caminatas demasiado largas y era principalmente por el calzado convencional, y desde que utilizo el calzado minimalista todo ha mejorado bastante. Bueno, yo empecé porque estaba tratando de mejorar mi salud en diferentes áreas. Una de ellas pues era esta, ¿no?
el tema de los pies. Y luego los beneficios que yo he experimentado sería un cambio en la postura corporal, un cambio en la forma de andar. Yo, de hecho, el verano pasado me compré varios zapatos que tenían como plataforma gigante y es que era ponérmelos y no me gustaba ponérmelos mucho porque no podía andar bien, ¿no? Y lo que aporta yo creo que el calzado barefoot es como, yo diría, libertad, en un sentido de que no te tienes que estar preocupando en si te va a doler el zapato, si no. ¿Qué dice la ciencia o los expertos en la materia sobre este tipo de calzado? Hay que decir que tiene su controversia. Hace más de 10 años, Vibrant, que es la primera marca que te comentaba, que comercializaba este calzado, enfrentó 3 demandas colectivas por publicidad engañosa de su modelo Five Fingers. La empresa acordó pagar casi 3 millones de euros para reembolsar a los usuarios que lo solicitaron. ¿Y existe algún estudio que hable de los beneficios de este calzado minimalista? La Universidad de Harvard publicó un estudio en el mismo año en que Vibrant recibió las denuncias. Habla de reducción de lesiones y el fortalecimiento del pie. Sin embargo, todo hay que decirlo, la transición al barefoot presenta desafíos y riesgos, como esguinces en los músculos de la pantorrilla y tendinitis de Aquiles, debido a que requiere una mayor demanda de fuerza en los músculos del pie. Nuestro cuerpo al final lo que necesita es tiempo para adaptarse a las nuevas fuerzas de movimiento, porque eso nos puede causar fracturas por estrés. Al final lo que hace el estudio es sugerir que se necesitan más investigaciones para entender cómo influye el calzado en la forma de andar y en la adaptación de los niños a correr con estas zapatillas en comparación con los adultos. Hay otro estudio que se realizó en la Universidad Europea de Madrid. Fue publicada en el año 2020 y se centró en zapatillas con diferentes niveles de amortiguación y su impacto en las variables biomecánicas y las lesiones. Según esta investigación, las zapatillas de correr tradicionales debilitan el pie y alteran nuestra forma natural de movimiento, lo que podría aumentar las lesiones en la rodilla y la parte inferior de la pierna. Neus Moya es podóloga y experta en calzado infantil. ¿Qué tal, Neus? Bienvenida a Código de Barras. Hola, buenas, gracias por invitarme. ¿Cuál es la motivación que tiene principalmente la gente para hacer ese cambio y pasar a estos zapatos un poco pues, más amables con el pie? ¿Qué es lo que sucede con los zapatos tradicionales? Claro, yo lo que he visto es que en mi caso lo que pasa es que como hemos iniciado un cambio en los niños, los padres ven los beneficios de este zapato. Entonces ellos se replantean qué problemas les dan a sus pies. Y muchas veces pues nos encontramos que, claro, si hemos llevado siempre una puntera estrechísima que ha deformado un poquito el juanete y los dedos en garra, pues al final te replanteas si llevando un zapato que tenga espacio en los dedos puede mejorar esta patología, ¿no? Luego, pues por ejemplo, las suelas muy rígidas que no permiten doblar el pie, hace que tengamos dolores, que se nos agoten los pies. Entonces todo esto ha motivado a que muchas personas hayan decidido hacer el cambio. Y también va muy bien la experiencia vivida, ¿no? Y que al final la transmiten a otras personas. Pero sobre todo es eso, los daños que provoca el zapato convencional. Ya has dado alguna pincelada, pero ¿cuáles son principalmente todos esos daños que nos provocan los zapatos que utilizamos habitualmente o que podemos comprar en cualquier tienda o en cualquier zapatería? Yo lo dividiría por partes y resumiendo mucho, pero serían las suelas que son muy gruesas y poco flexibles. Al final lo que hacen es inhibir el trabajo de la musculatura del pie, con lo cual lo atrofia este pie, lo deja sin estímulo y a la larga provoca pues dolores e hiperpresiones en los pies. Las punteras estrechas son una de las principales causas externas de los juanetes que conocemos como juanetes, ¿no? O dedos en garra. Por 2 motivos. Primera, porque comprime el pie continuamente hacia adentro. Y segunda, por atrofia muscular secundaria a que los dedos no se pueden mover en todo el día. Y esta misma atrofia muscular provoca esta desviación de juanete. Y luego el tacón o la diferencia de altura, ¿no? Que no hace falta un tacón de 10 centímetros, hablamos uno de 4. Eso lo que hace es desplazar todo el peso del cuerpo hacia adelante, hacia los metatarsianos. Provoca hiperpresiones y, aunque no hay evidencia científica, sí que hay evidencia clínica, lo vemos en consulta, que al final la musculatura posterior se retrae. Y esta retracción hace lo típico, ¿no? Que las mujeres mayores te dicen, yo es que no puedo caminar descalza, que me voy hacia atrás, ¿no? Sí, es verdad. Pues sí. Pues es por eso. Entonces, básicamente, y muy resumido, son algunas de las patologías que pueden causar. En cuanto tú le pones una suela relativamente fina, que es muy flexible, y ya empezamos a permitir el movimiento de este pie, la cosa ya cambia muchísimo. Pero sobre todo, lo más importante es que la puntera
de espacio a los dedos. Cuando estos dedos tienen espacio, mejora la propulsión, el amarre al suelo, trabaja toda la musculatura intrínseca del pie, entonces los beneficios son brutales y prácticamente instantáneos. Si hemos decidido ya que vamos a utilizar este tipo de zapatos, ¿es tan fácil como ir y cambiar todos nuestros zapatos a unos tipo minimalistas o tenemos que seguir un proceso de adaptación de nuestro pie? Hay gente que lo hace así, a lo bruto, pero no se aconseja ir poco a poco. Siempre explico lo mismo. Es como si llevamos una vida de 10 años sedentarios, ¿no? Trabajamos en oficina, nos movemos y de repente vamos a empezar a ir al gimnasio 4 veces por semana. Probablemente tendremos una sobrecarga o una lesión. Y siempre digo, la conclusión es que es malo. ¿El gimnasio es malo? ¿Hacer deporte? No. La conclusión es que el cuerpo requiere de una adaptación. Pues lo mismo pasa con el pie. Ir descalzo no es malo, el barefoot no es malo, caminar por la playa descalzo no es malo, pero requiere una transición previa que consiste en primero, un profesional que valore el pie y decida si realmente esta persona es apta para el barefoot, que casi siempre lo es, y luego se hacen unos ejercicios para tonificar este pie previamente a ponerlo a las trincheras, digamos, ¿no? Lo que le damos es tono al pie y trabajamos mucho la musculatura posterior para que cuando pasemos al barefoot lo hagamos de la forma más segura posible. Yo utilizo una plantilla, en este caso en un zapato, vamos a llamarlo entre comillas, tradicional. Si yo quisiera hacer el cambio al calzado minimalista, ¿qué tipo de plantilla sería la adecuada? Sí, yo siempre digo que claro, depende de la patología que tenga cada uno y se valore si esta patología con esta plantilla podría adaptarse en un calzado barefoot. En consulta lo estamos haciendo muchísimo y funciona siempre. Y el tipo de plantilla dependerá muchísimo de la patología. Por ejemplo, en un pie que es muy plano y que cae hacia adentro, que se llama valgo, la plantilla requerirá un poquito más de contención medial al principio hasta que este pie coja tono. Si por ejemplo hablamos de un pie con mucho puente, de estos tan cabos, la plantilla lo que hará es distribuir las presiones, porque claro, si de repente a este pie le ponemos sin tacón y una suela muy fina, este pie va a sufrir porque el apoyo que tiene es muy poquito. Los pies que son muy cabos tienen muy poquito apoyo, muy poca grasa plantar. Entonces lo que hacemos es, hasta que este pie se expanda, vamos a darle pues un poquito de apoyo, ¿no? Entonces dependerá mucho de la patología del paciente. Por último, Neus, tú trabajas con niños y creo que es una etapa muy importante para educar o empezar con muchos hábitos, uno de ellos este que comentas. Nosotros seguramente ya tenemos el pie viciado o algo deformado, pero ¿qué beneficios tiene trabajar con este tipo de calzado prácticamente desde que los niños empiezan a caminar? Claro, para los niños el beneficio es brutal. Debemos tener en cuenta que el pie, cuando el niño empieza a caminar o nace, hay gran parte cartilaginosa, con lo cual cualquier compresión que se haga externa puede ser perjudicial y lo era y lo veíamos en niños mayores hasta hace bien poco. Luego los dedos, por ejemplo, al nacer es muy típico que el segundo dedito esté un poquito más elevado que el resto y eso seguía así hasta niños mayores. Ahora ya no, ahora ya como tiene espacio en la puntera estos dedos bajan. Claro, el beneficio de dar todo el estímulo del suelo al niño mejora el equilibrio, la propiocepción y el trabajo del pie. El hecho de que le demos espacio en la puntera mejora el amarre de los dedos al suelo, ¿no? Es que se llama el movimiento de reptación para caminar. Sí. Y por tanto mejora la estabilidad brutal. Es que un niño que lleva un zapato que realmente respete el desarrollo del pie, y ojo, cuando decimos respetar es que no perjudique, obvio, pero tampoco debemos beneficiar este pie, es decir, cualquier zapato que nos digan, mira, pon este zapato porque le aumentará la estabilidad, le ayudará a caminar antes, le ayudará a caminar mejor, tampoco se lo debemos poner. El niño tiene que ponerse de pie y caminar cuando realmente su sistema nervioso esté preparado para ello. Pues Neus Moya, enfermera, podóloga infantil y CEO del Centro Podológico Lopeu, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a Código de Barras. Gracias a vosotros por invitarme. Pues nada, Miguel, ya sabemos mucho más sobre este tipo de calzado que está ahora muy de moda. Yo quería preguntarte, ya que tú lo has estado viendo en la calle, lo has estado viendo en el gimnasio, ¿pretendes empezar a utilizar este tipo de zapatos? Al principio quería pretenderlo, pero me ha pasado una cosa que ha hecho que me eche para atrás. Queste sono le scarpe che aderiscono ovunque. Saguaro produce quelle che sono le calzature aderenti che può portare. Y dirá, ¿esto qué es? Que no lo entiendo porque no está en mi idioma. Pues debido a toda la documentación que he llevado a cabo, el concepto barefoot me ha trastocado el algoritmo. Es decir, entro a Instagram,
anuncio. Entro a YouTube, anuncio. Que quiero descargar canciones en MP3 de YouTube, anuncio. O sea que estás hasta arriba ya no te cabe más Barefoot en la cabeza. A mí esta publicidad invasiva no me gusta. Mira que AliExpress es invasivo, que me manda correos cada 5 minutos, pero esto es pasarse. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. A vosotros como siempre. And whatever happened to Tuesday and so slow, going down the old man with a transistor radio. Hasta aquí el programa de hoy. Esta semana en la producción ha estado Miguel Ángel Pérez y en la técnica y diseño sonoro Carlos Ródenas. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene y ya saben, consuman con cabeza. Laura Bermejo. We used to sing sha-l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 a, just like that. Sha-l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 a. So hard to find my way. Just the other day, my, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Remember when we used to sing sha-la-la